no caer en el sectarismo. Empecemos por las lecturas. Hermanas y hermanos, pongámonos en pie para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 10, 12 y 13. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Lectura del Evangelio de Tomás, versículo 39. Dijo Jesús, los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento y lo han escondido. Ni ellos entraron, ni dejaron entrar a los que querían. Pero vosotros, sed cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Es palabra de Dios. Tomad asiento. Hermanas y hermanos, la semana pasada leíamos la versión de Juan de cómo los primeros apóstoles se fueron con Jesús. Esta semana leemos la de Mateo. Creo que la Iglesia romana, que está en su ciclo B, lee el Evangelio de Marcos en la versión también muy similar a esta, en que llama a los discípulos. Parecería, en una lectura literal, que estas versiones, comparadas con las de Juan, son tan distintas que alguien podría pensar que si una es correcta, la otra debería ser falsa. Porque la semana pasada, acordaos que los Andrés y Juan estaban con Juan el Bautista, y Juan Bautista les decía, mirad, aquel es el Cordero de Dios, y estos dos discípulos se iban tras Jesús, y luego ellos llamaban a sus hermanos Pedro y Santiago respectivamente. Estas versiones de los sinópticos son muy distintas, en cambio es Jesús quien va a buscarlos a las redes y ellos abandonan todo para seguirle. Pero no hay que olvidar que los evangelios no son relatos históricos, y aquí tenemos la prueba, porque si tuviéramos que tomarlos al pie de la letra, como digo, alguno sería falso. Los evangelios lo que tratan de hacer es de comunicarnos un mensaje. Y si bien los evangelistas utilizan distintas formas de expresarse, el mensaje que nos ofrecen es el mismo. Y de un mismo relato se pueden extraer también diferentes lecturas. Y esta semana voy a aprovechar para denunciar otra mala costumbre que tenemos los cristianos o los religiosos,
o los que seguimos a Dios, y es el de hacernos sectarios. Una de las vocaciones de la Iglesia gnóstica es la de reparar el error del sectarismo en que hemos incurrido los hombres al hacernos poseedores de la verdad e incluir a los diferentes en las parcelas de la mentira. Yo esta semana estoy leyendo un libro que precisamente habla de los primeros tiempos del cristianismo. Fue una dura pugna entre las distintas secciones de la Iglesia, porque no hubo un solo cristianismo del origen, había varios, y cada uno quería tener razón, eran pequeñas sectas. Jesús no fundó ninguna religión, hermanos y hermanas. Fueron los hombres que vinieron después de Jesús los que fundaron varios cristianismos, no uno solo, que luego fue ganando el que más poder tenía simplemente. Pero siguen existiendo hoy en día también varios cristianismos. Pablo ya se encontró esto tempranamente en las primeras comunidades. Como hemos podido ver en su carta, denunciaba que unos iban a favor de Apolo, otros de Pablo, otros de Cristo. Hoy seguimos repitiéndole. Católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, evangelistas, gnósticos, cristianos todos, pero todos enfrentados. Ya no quiero hablar de lo que llaman otras religiones, musulmanos o judíos, todos con el mismo libro y el mismo Dios, pero otras religiones, en fin, sobran las palabras. La cuestión, hermanas y hermanos, es que Cristo nos llama a todos, uno a uno, como he pretendido escenificar con el texto del Evangelio elegido. Nos llama para que le sigamos. Y nuestra decisión es dejarlo todo, incluido al Padre, como hicieron los hijos de Zebedeo, para ponernos en camino con Jesús. ¿Y quién ha dicho que estamos separados? Por más que busque y rebusco, no encuentro en mí nada que me separe o me haga sentir separado de cualquier otra persona, sea de la religión que sea o sin religión. La unidad es un don de origen. Incluso desde la ciencia actual se nos dice claramente que todos los humanos, todos los vivientes, venimos de una sola y primera vida inicial. Incluso en lo más material somos hermanos de las estrellas. Si la religión nos separa, es que aún consideran que el hombre es para el sábado y no al revés. Somos diferentes, sí, pero las diferencias no nos separan, si no las convertimos en divisiones. Esto lo decide cada uno. Si yo no lo decido, mis diferencias no me separan de nadie. La unidad no hay que buscarla, ya está, y está en la misma raíz de nuestro ser, en Dios. Dios es uno. Es la separación lo que podemos decidir. Pues no la decidamos. Mirad qué simple. Esos fariseos y escribas a los que hace referencia el apóstol Tomás, que recibieron las llaves del conocimiento y las han escondido, que ni entraron ni dejaron entrar a los que querían, se parecen mucho a los ministros actuales de esas religiones que necesitan ser diferentes unas de otras para asegurarse adeptos, que apartaron al Cristo de la unidad y lo cambiaron por el demonio del poder y del dinero, que para ellos es importante ser muchos, poderosos y ricos. Y vosotros, cristianos verdaderos,
No olvidéis ser cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que a Dios le vamos a poder encontrar en todas partes y en todos los cultos le vamos a poder rendir homenaje. Pero no os dejéis llevar por las palabras de los hombres, ni siquiera por las mías. Tened siempre un criterio propio y siempre en mente que el único Maestro, el único Señor, es el Cristo.